Bienvenido, mi nombre es Enzo Y el mío Daniela, y esto es Tableta Creativa. donde hablaremos un poco de historias de parejas, profesionalismo y cine. ¿Por qué Tableta Creativa? Bueno, el proyecto inició a raíz de que Sonar Replay se jodió. No, mentira. ¡Ay, no! ¿Por qué Tableta Creativa? Bueno, este es un nuevo proyecto que se inició a raíz de que ella es médico y yo soy diseñador gráfico y queríamos compartir un poco de los dos mundos viviendo bajo el mismo techo. Pero el nombre y el logo, como lo ven atrás, es ese juego de palabras de tableta, de píldora, de cápsula o de una tableta para dibujar, para ilustrar que tienen los diseñadores gráficos y creativa por creatividad. Como esta es una tableta o hasta una tableta digital de pantalla. Y una tableta de cápsula. Inicialmente iba a ser cápsula, pero el nombre fue tomado. O no es que fue tomado, ya estaba ocupado. Oh, una cápsula, la tableta de cápsula no existe. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? De los mitos Vamos a hablar de los mitos. de profesiones. En este caso vamos a hablar de los mitos de médicos y diseñadores gráficos. Diablo, qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la puso, diablo. Está fácil. Bueno, básicamente Enzo va a decir un mito de diseñador y yo voy a reaccionar a eso y viceversa. Perfecto. ¿Qué vas a comenzar tú o comienzo yo? Tú. Ok. Diciendo lo de diseñador. Diseñador. ¿El diseñador solo dibuja bonito? No, pero Esa es tu concepción. O sea, ese es tu concepto según lo que tú piensas, ¿correcto? yo pienso que todos los diseñadores dibujan bonito. No, es falso. En toda la carrera conmigo estudiaron personas que uno estudiaban diseño gráfico porque no tenían de otra, porque pensaban que era fácil, o sencillamente solo tenían la creatividad para darle a otra persona cómo dibujar. Pero sí, es mentira, no todos los diseñadores dibujan. No es algo esencial que necesitas para hacer la carrera. Por cierto, Enzo dibuja espectacular y hasta el sol de hoy, después de 11 años estando juntos, no me ha dibujado. Bueno, ya tenemos la razón, se la explicaré por qué más adelante, no ahorita en este episodio, porque no podemos extender. Pero ya no, o sea, la respuesta es no todos los diseñadores dibujan bonito. Así que tiene ahora uno tú de te médico. voy a decir el primer mito de los médicos. ¿Todos los médicos tienen letra horrible? No, porque yo lo sé, porque ellos no tienen la letra horrible. Entonces yo sé que no todo, pero en su mayoría sí es un cliché de que todos los doctores tienen la letra horrible. Muchos doctores tienen la letra no tan legible, diría yo, en vez de horrible. Particularmente donde yo estudié, muchas cosas se hacen a mano y por falta de tiempo, eso es lo que pasa, pero yo sí estoy muy orgullosa de que mi letra es legible. Pero sí, yo creo que es un cliché que sí se repite con mucha frecuencia, porque la mayoría de los doctores sí tienen la letra fea. Seríamos al segundo. Los diseñadores siempre visten de negro. Él sí. Yo sí. Pero también... Entonces, pero yo no creo que sea así, porque conozco otros diseñadores y diseñadoras y no todos se visten de negro. Pero Enzo se viste de negro. Si pudiera vestirse de negro todos los días así, lo haría. Con gusto. Sus pijamas son negras. Sí, todo mi closet es negro. Entonces... Gracias a mí, al pasar de los... No vayas para allá. Al pasar de los años, Enzo se ha empezado a vestir con otra escala de colores. Más oscura. Pero oscuro. Bueno, marrón por lo oscuro, menos gris negra. oscuro, pero nunca me vas a ver con un amarillo, O nunca rosado. me vas a ver un verde, o nunca me vas a ver un rosado, porque un rosado, pero no. Ok. El siguiente. Los médicos no tienen vida social. Yo diría que no tienen vida social. No, o sea, para mí la vida de un médico es pasar 24/7, dependiendo en qué etapa de tu vida como médico profesional estés, pero yo creo que en su mayoría no tienen vida social para nada. Bueno, como lo que dijiste, depende de la etapa en la vida que estés. Pero todo es un balance. El médico cuando va a estudiar medicina sabe que va a ser una carrera sacrificada y no tener vida social depende de cada quien. Sí es limitada, pero con organización puedes dedicar tu tiempo a veces a cosas fuera de estudiar, si te lo propones. Y depende de la etapa donde estés.
Correcto, ok. Bueno, sí, entonces no es tan, Por ejemplo, no no es puedes tan falso comparar- ese mito, pues. No puedes comparar la escuela de medicina con una residencia Te va a hacer tu posgrado. especialidad. O de repente cuando estás estudiando para los STEPS aquí en Estados Unidos. Bueno, pero ya eso Entonces, es, bueno. abarcaremos ese tema otro día. El tercero, ¿Pero no vienes tú? tú. Ah, sí. Los diseñadores no duermen. Esa es la cuarta, pero es ok. Bueno, digo la otra sala, ahorita le den cambio. Corta esto y vuelve. No, no voy a cortar. Ok. No. Ajá, los diseñadores no duermen. Es verdad, Enzo no duerme. No entiendo cómo puede pasar tantas horas sin dormir y poder pensar. Pero yo creo que eso es más que todo Pero no personalidad. es por carrera. Sí, yo creo que no es por carrera. Porque también hay médicos que no duermen. Pero eso no es por carrera. Es por la Yo carrera. creo que por la exigencia, claro, la exigencia de la carrera, pero personas como tal que no duerman. Pues. Por ejemplo, él es diseñador y Enzo puede dormir 3 horas, levantarse y estar fresquito. O 4 Sí, horas, eso levantarse y sí. estar fresquito. Yo soy médico, pero necesito dormir 7 horas y media, óptimamente 9 Bueno, horas. hay un estudio también que revela que las mujeres de por sí necesitan dormir mínimo 8 horas. ¿Cuál sería tu dulce spot que tú dirías, yo puedo dormir esta cantidad de horas y sentirme bien? 5. 5 horas estoy fino ya. Yo diría, O sea, 4 amanezco un poquito golpeado. para mí son 9, pero duermo 7. Ajá. Entonces, Eh. sí, o sea, es un mito. O sea, eso no, yo creo que en la carrera no tiene absolutamente nada que ver con que no duerme. Eso yo creo que es más criterio personal. Ok, el médico siempre diagnostica a sus amigos en las fiestas. Sí, eso no es un mito, es una realidad. Eso es como todo, o sea, es un fastidio. Más que todo para los médicos es un fastidio que cada ratico te están preguntando, ¿no? Pero eso no es un mito, es una realidad. Bueno, hasta a todos los lugares donde voy, siempre hay alguien que me pregunta algo. Claro. El típico, tú sabes que a mí me duele aquí. Y la verdad, a mí no me molesta al 100%, pero depende del momento. Hay veces que yo quiero salir y relajarme y no quiero pensar. Ya la gente no te va a preguntar. No quiero pensar en ese momento en la medicina, pero hay otros momentos en Ya, los que no quieres me ayudar, importa. Exacto, y tampoco me importa cuando me escriben mensajes, siempre voy a responder o siempre voy a ayudar en la manera que pueda. Creo que más que todo depende del día, el humor, pero sí es algo muy bonito que tú puedas tener la capacidad de ayudar a entender a algún En examen plena y fiesta. algo a otra persona. Pero si voy a la fiesta a descomprimir y a relajarme, Pero, o sea, es que sí no lo voy a pasa, siempre hacer. pasa. Lo que pasa es que también el ser humano de por sí, como la prioridad de la mayoría de los seres humanos es la salud, siempre van a querer preguntar o saber. A diferencia de mí, como diseñador gráfico, en una fiesta, muy poco probable que sí puede pasar, en una fiesta me preguntan, hey, ¿me puedes hacer un logo? O sea, no va a pasar porque, Verdad. pero puede pasar, pues, que un amigo se me acerque y me diga, hey, Enzo, ¿qué tal ese proyecto de que, mira, estaba pensando en algo, tú sabes que tú me puedes ayudar con una imagen, ¿qué tal? Sí, puede pasar. Yo creo que mi profesión se puede prestar un poquito para eso. Yo creo que la que no se podría prestar para nada para eso sería un ingeniero, qué sé yo, un ingeniero civil o un ingeniero mecánico que te diga, mira, tú sabes que estás investigando acerca de los engranajes de un motor o matemáticamente, esto no va a pasar. O sea, yo creo que es dependiendo de la profesión. A mí me gusta explicar y me gusta que la gente entienda qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Entonces a veces me puedo extender y se torna entre ir a una reunión a una consulta clínica. Pero sí, o sea, siempre estoy dispuesta a dar mi opinión Ahora médica. otro. Vamos a ver que me salté. Si sabes Photoshop, ya eres un diseñador. Sí. No, no, ese, Yo no sé, ese- no, no, no. ese es el peor insulto que le pueden hacer a un diseñador. Esa es la fama ahorita que actualmente tiene la mayoría de diseñadores, porque sé utilizar Photoshop, soy un diseñador. No, o sea, Photoshop es como apenas una pequeña herramienta de un campo tan amplio en todos los programas que puede manejar un diseñador. Claro, hay veces diseñadores que se pueden enfocar en un programa, como hay diseñadores que se pueden enfocar en otros programas, pero para mí un diseñador gráfico netamente
al menos tendría que saber utilizar unos 4 o 5 programas. O sea, no es necesario que solamente Photoshop. Photoshop, ¿qué es lo que pasa? Que en Photoshop puedes hacer muchísimas cosas y ya te puedes considerar un diseñador, pero no. Y O sea, va más allá. Lightroom, ¿eso es de principiante o eso es de diseñador? No, Lightroom es solo otro programa que es para netamente fotografía. Yo en Lightroom, para la sorpresa que te di del álbum de bodas, lo hice en Lightroom. Ah, bueno, pero es que eso es puro manejo de fotografía. Pues eso no es algo que Pero sí, que para requiere diseñadores más. manejan muchos programas, muchos más difíciles. Yo me acuerdo del programa que tú usas, el principal, que una vez tú me enseñaste unos códigos, ese día los usé y más nunca me acuerdo cuáles códigos son. Bueno, no, pero ese creo que era Illustrator. Ese no. Es también otro programa. Pero sí, esa es algo que no necesariamente si sabes Photoshop, soy un diseñador. No, es algo mucho más amplio que eso. Ajá. Y muchas personas pueden saber Photoshop y no son diseñadores. Exacto, sí, exacto. Ujú. Ok. Los médicos solo estudian y no disfrutan de la vida. Sí, solo estudian y no disfrutan de la vida, eso es lo que pienso yo. O sea, Bueno, eso yo es- creo que eso tiene, en mi criterio, después tú me vas a demitificar ese mito, pero yo creo que en lo personal, el médico, la mayor parte de su vida inicialmente, yo creo que es estudiar, 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 y ya después es que puede ver los frutos de toda esa cosecha. Cuando tú vas a estudiar medicina, tienes que entender que vas a estar estudiando toda tu vida porque te tienes que ir actualizando. Y no disfrutar de la vida depende de la persona. A mí me gusta estudiar, me gusta mantenerme Ok. actualizada. A mí me gusta estudiar, sentir que estoy aprendiendo, nutrir mi cerebro, es algo que para mí es divertido. Entonces creo que depende de de la persona, pero sí es verdad, estudiamos demasiado. Mucho estudio, él vive conmigo No, yo no vivo con y pues sí, estudiamos mucho, no es un mito, hay que Sí, yo estudiar también mucho. estudio mucho. ¿Cuál? ¿Qué es tú? La última tuya. El diseñador solo hace logos y póster. Ese es el otro insulto que podrían darle a un diseñador gráfico. No, bueno, ya vivo con él y sé todo lo que hace y obviamente no es solo logos y póster, él hace menú. No, no, lo peor. Hace wrapping. ¿Cómo se dice? Diseñar, Wrapping. diseño de vehículos. Ajá. Puede hacer invitaciones y cosas de esas, tarjetas Este es de póster, total, Tarjeta. total. Déjame Ya va, salvar. ya Bueno, va. este- Tarjetas de presentación, haces los 3D, ¿cómo se llaman? Render, Ajá. dibujas en la tableta, también puedes dibujar en papel, Ok. haces diseños, no solamente logos, sino también en los carros, has hecho de casas, diseños de Sí, casas. bueno. Pero eso ahí sí. Bueno, vamos a explicar un poco. No es que logos y póster, no. O sea, va más allá de logos y póster. Lo que pasa es que un diseñador se puede conocer esencialmente. Es como decirle a un médico cura. Pero un médico no solamente cura, ¿verdad? No. Bueno, entonces es como le digo a un diseñador hace logo y póster, no. El logo y póster es algo que a mí se podría decir en mi título personal es lo que hago menos. Entonces yo hago más, ahorita actualmente me enfoco más en diseño de vehículos, pero también he hecho 3D, también he hecho diseños de interiores, he hecho diseño de exteriores, he hecho animación, he hecho edición de video, he hecho campañas publicitarias, marketing, entonces va mucho más Carteleras para mí. carteleras para ella, que nada más la hago para ella porque es ella, porque no lo haría para otra persona. Yo trato de Y no menú es molestarlo. lo peor, menú es Yo lo peor. trato de no molestarlo porque sí es verdad que a mi querido esposo todo el mundo le dice, ¿me puedes hacer un video? ¿Me puedes hacer una No, bueno, no todo el ¿Me mundo, puedes no todo el hacer mundo. no sé qué?". A la que se Y le pueden yo- ayudar, se le ayudan, pues. Claro, si yo puedo hacer algo por mí misma, averiguando cómo hacerlo, trato de no... Igual que de no yo, molestar. si yo puedo curarme yo mismo, yo averiguo y me coso yo Mentira. mismo, pues. Mentira. Bueno, voy al médico yo mismo, no tengo que esperar por ella. Ok. Y el último tuyo. La última es, todos los médicos son fríos y sin emociones. Sí, la mayoría de los médicos todos son fríos sin emociones. O Yo sea, soy eso el es lo que dulce tú de aquí. piensas de mí. No, pero si eres fría, pero si tienes emociones. Exacto, soy fría. Bueno, es depende. Es que el médico tiene que ser así. No. ¿Qué es lo que pasa? Uno tiene que tener como un poco de aguante para que no te afecten situaciones de pacientes, pero también tienes que ser lo suficiente empático para
poder transmitir alivio y empatía a ese paciente. Bueno, claro, eso ya es más con el tacto, con el paciente, ¿no? Pero conmigo no tiene ese tacto. Yo sí lo tengo. No, lo que pasa es que yo sí soy una persona un poco no tan afectiva, pero sí tengo muchas emociones. Pero, ok, tú con todos los médicos que te has topado en tu carrera y en tu vida, ¿tú puedes decir que en su mayoría son fríos? No. No. No, simplemente aprendes a lidiar con carga. Pero creas una capa de frialdad. Pero eso eso no es frío, porque frío es ser una persona que no tiene casi que sentimientos. Entonces, Pero es que uno, bueno, frío, ¿qué significa frío? una persona fría, una persona sin... bueno, no necesariamente sin sentimiento, tú puedes tener sentimientos, sino una persona que no es tan abierta a expresar sus emociones. La definición de una persona fría puede variar un poco según el contexto psicológico, emocional o social, pero se refiere a alguien que tiende a mostrar poca o ninguna expresión emocional hacia los demás, manteniendo cierta distancia afectiva. Entonces, los médicos tratan de no Involucrarse en la vida privada. No involucrarse, sino que no te afecte tanto porque tú tienes que ser tú tienes que estar fuerte por el paciente, pero tú no tienes distancia afectiva, tú tienes una cercanía al paciente para poder acompañarlo en ese momento y tener empatía. Entonces puede ser que no muestras algunas expresiones, pero otras sí, porque tú tienes que mostrar empatía, entendimiento, comprensión en ese momento. Lo que sí tienes que aprender es a no llevarte esa situación a tu casa y a que no te afecte a ti personalmente, que es imposible. En el momento siempre te va a afectar y siempre van a haber algunos pacientes que se van a quedar en tu mente por el resto de tu vida, pero bueno, es parte del trabajo. Sí que se llena. Estos son algunos de los mitos de lo que hablamos. Hablamos cada 5 mitos de diseño, 5 mitos para los médicos. Y esto básicamente, cada episodio de la semana vamos a tratar de hablar de temas diferentes. Vamos a hablar casi de todo un poco, desde cosas médicos, cosas de diseñador gráfico, también cosas de entretenimiento, cosas de película. Nosotros normalmente tenemos un date los martes y vamos al cine todos los martes a ver la película que está en la semana. Bueno, esta semana casualmente no fuimos, pero la semana que viene ya compramos la entrada para ver Weapons, ¿correcto? Weapons, yeah. Y posiblemente vamos a hablar un poquito de eso para la semana que viene acerca de esa película, qué nos pareció, si nos gustó o no nos gustó, le vamos a dar una calificación y le vamos a dar nuestro punto de vista acerca de esa película. Y también de serie. Pero solamente lo que estamos viendo. Opinión. Bueno, sí, porque la terminamos de ver la semana pasada. Cassandra, en mi opinión... en Netflix, por cierto, la pueden ver, ya está disponible. Cassandra? Vamos a ver, de 10 yo le podría dar un 7. Le doy un 7, en mi opinión. Le doy un 6. Y rápidamente explicaría por qué, después tú me dices por qué, para no extendernos tanto. Me encantó el inicio, la sinopsis sin spoiler. Se trata de que hay una inteligencia artificial en una casa y tiene control absoluto de toda la casa y hay nuevos habitantes que se mudan a esa casa. Y entonces tienen que lidiar con esta inteligencia artificial que al principio todo suena muy bonito porque las ayudan a hacerle todo y me gustó esa primicia, ese inicio me encantó mucho. Pero el final, para no entrar en spoilers, después podemos dar spoiler dependiendo de cómo le vaya este video y si quieren que hablemos más a profundidad. Pero sin entrar en spoiler, pienso que el final fue un poco flojo a cómo fue el inicio, que te mantuvo la expectativa de que ahora qué va a pasar, cómo se va a revelar que esta inteligencia artificial estuvo allí anteriormente y todo ese englose. Pero el final, esperaba más del final, esperaba que me explicaran más a detalle por qué ella hizo eso o por qué el final estaba así tan flojo. Que no sé si va a tener una segunda temporada, tendré que averiguar. Yo creo que nada más era de una miniserie de una temporada. No sé cómo terminó, pero era una miniserie. Y yo pienso exactamente igual. Le doy un 6, 6.5, porque la serie empezó un poco lenta, pero tiene su propósito. Y luego se puso muy buena. Y luego, no es que no me gustó el final, pero sentí que hubo unos gaps que no llenaron. Entonces, bueno, eso es lo único que le cambiaría, pero es una serie bastante interesante, bastante innovadora, un poco diferente. Sí. Y vale la pena verla. Si te gustan los... retrofuturista también. Como los thrillers. Suspenso, un poquito de suspenso. Que es una de mis películas favoritas. ¿Cuáles son mis películas favoritas? Película favorita, no estamos hablando de serie. No, bueno, de serie o película, ¿cuál es mi género favorito? Thriller, terror, suspenso. ¿Y?
comedia romántica. Ok. Pero sí, básicamente de esto se va a tratar. Vamos a darle una pequeña recomendación de la semana, que la serie que estamos viendo esta semana, High Potential, que lo pueden conseguir en Hulu. Es una serie que ya está vieja, tiene bastante tiempo, sino que la conseguimos ahorita y la estamos viendo porque es como un refrito, como se podría decir, de una serie francesa. Entonces, Cada episodio es un capítulo. Un caso. Se trata de una muchacha que tiene un gift, tiene un high IQ y es muy inteligente. Entonces a ella la contratan para asistir en los casos de la policía y es un caso por capítulo. Y son muy, muy, muy buenos. Son buenos, es una como... Entretenido. Es entretenido. Y no tienes que comedia. comprometerte toda la serie porque cada capítulo tiene un inicio, desarrollo y final. Entonces está cool si tienes poco tiempo. Sí, bueno, pero es que también en la serie desde un inicio también te ponen un panorama, un problema. Sí, o sea, hay un completo. problema que va a seguir durante toda la serie, pero en cada capítulo el caso de ese día se resuelve. Sí. Pero te dice nuestra recomendación de la semana High Potential en Hulu y Cassandra. Coméntenos ustedes aquí. Recuerden suscribirse, activar la campanita para que les llegue la notificación cuando estemos subiendo nuevos videos. Bienvenidos. A ver, comenten qué les pareció, qué piensan de este nuevo proyecto. Y compartan si tienen algún mito de su carrera, Exacto. de su profesión. O pueden compartir un mito que nosotros se nos escapó, que ustedes piensan de que son los diseñadores gráficos o los médicos, que si a veces los médicos son esto o aquello y los diseñadores gráficos, lo pueden dejar aquí en los comentarios y compartan, que es muy importante. Así que no sé, ¿algo más que decir? Nada, esto fue Tableta Creativa, nos vemos en la próxima. Dale. Chao. Ay, Dios mío. ¿Me puedo ir a caminar?